¿Alguna vez te has preguntado qué se oculta realmente en las sombras de Nosgoth? El culto de Hasak-Gyk. No solo asesinaron, corrompieron y destruyeron, sino que dejaron un legado de miedo que aún resuena hasta nuestros días. Prepárate para conocer la verdad detrás del clan oculto más temido del universo de Legacy of Kain. Y te lo aseguro, lo que voy a revelar aquí cambiará por completo tu visión sobre el equilibrio de Nosgoth. Así que, si valoras contenido profundo y exclusivo sobre este universo oscuro, deja tu like y suscríbete ahora al canal, porque estás a punto de sumergirte en secretos que pocos han tenido el valor de desenterrar. El nacimiento del culto, la sombra que surgió del caos. Imagina un tiempo en Nosgoth donde el miedo era más común que la esperanza y el caos la única ley verdadera. Fue en ese escenario sombrío que el culto de Hasak-Gyk emergió de las tinieblas, como una sombra silenciosa que se infiltraba en las grietas de la sociedad. Nadie sabía con certeza de dónde provenían sus primeros seguidores. Algunos decían que eran antiguos magos desterrados. Otros susurraban que eran simples aldeanos corrompidos por voces surgidas de las profundidades. El misterio de su origen solo aumentaba el miedo y el respeto hacia ese nombre prohibido. El culto se extendió como una plaga silenciosa, siempre adaptándose al entorno y buscando corazones frágiles o ambiciosos para fortalecer su secta. No tenían una sede fija, prefiriendo operar desde santuarios ocultos, cuevas profundas o ruinas olvidadas, donde la luz del día rara vez tocaba. Se decía que en cada luna nueva realizaban nuevos rituales de iniciación, atando aún más a sus miembros a la causa de Hasak-Gyk, una causa que nadie fuera del círculo realmente comprendía, solo temía. Con los años, el nombre Hasak-Gyk se volvió sinónimo de susurros, pesadillas y desapariciones inexplicables. La población común evitaba incluso pronunciar su nombre, temiendo que una simple mención pudiera atraer su atención. Así, en las sombras de Nosgoth crecía un poder que escapaba al entendimiento de los guardianes y amenazaba silenciosamente el equilibrio del mundo. ¿Quién era Hasak-Gyk? Una pregunta que aún resuena sin respuesta clara en los registros olvidados de Nosgoth. Para algunos, era una divinidad ancestral, un dios oscuro que existía mucho antes de los pilares y de cualquier orden conocida. Sus seguidores juraban que Hasak-Gyk les susurraba secretos prohibidos en sueños, prometiéndoles poder y visión más allá del alcance de los mortales comunes. Para otros, sin embargo, Hasak-Gyk no era más que una construcción colectiva, una ilusión creada para dar propósito a una secta desesperada por significado. El misterio se profundizaba con las historias contradictorias que circulaban entre viajeros y eruditos. Algunos lo describían como una entidad etérea, presente en todas partes y en ninguna. Otros lo veían como una fuerza pura de corrupción, capaz de poseer cuerpos y corromper almas. Un arquetipo del mal, siempre cambiando de forma para engañar a sus enemigos. Incluso los magos y oráculos más poderosos temían intentar comprender su verdadera naturaleza, por miedo a perder la cordura. Tal vez la verdad sobre Hasak-Gyk esté más allá del entendimiento humano. Al final, lo que realmente importaba era el terror real y palpable que inspiraba su nombre. Si era una divinidad, un demonio o simplemente un símbolo de decadencia, poco importaba para quienes sufrían sus consecuencias. El legado de Hasak-Gyk era el propio miedo, un miedo que moldeaba las decisiones de Nosgoth generación tras generación. Antes de ser visto como traidor, Mortanius era el guardián de la muerte, una de las figuras más respetadas del Círculo de los Nueve. Pero lo que pocos se atreven a admitir es que su caída fue sutil, planificada y absolutamente estratégica. Cuando permitió que el culto de Hasak-Gyk se infiltrara en los rituales de la Catedral de Avernus, no solo corrompió su alma, abrió un portal a fuerzas que moldearían la caída de Nosgoth. Y lo más oscuro, esa corrupción no fue solo ideológica,
Mortanius fue poseído por una entidad Hilden, el verdadero Hashak-Gik, transformándose en una marioneta viva de una guerra ancestral disfrazada de fe. Esta posesión no solo distorsionó su visión como guardián, sino que lo convirtió en pieza clave para la caída de los pilares. Bajo la influencia directa de la entidad Hilden, Mortanius planeó el asesinato de Ariel, la guardiana del equilibrio. Este acto no fue un error aislado. Fue un ritual calculado, diseñado para romper el equilibrio del mundo y sumir al Círculo de los Nueve en desconfianza, locura y autodestrucción. Cada paso que dio, cada ritual realizado en los subterráneos de la catedral, llevaba el sello del culto. Y el culto, a su vez, no era más que el velo. El disfraz para un plan Hilden más profundo, más antiguo, más letal. Lo que convierte a Mortanius en una figura trágica es que no fue originalmente un siervo del caos. Creía estar actuando para purificar Nosgoth, eliminar a los vampiros y restaurar un orden justo. Pero al ser tocado por Hashak-Gik, se convirtió en el símbolo de la falacia de los guardianes. Incluso los más poderosos pueden caer si no saben distinguir convicción de manipulación. Su participación en el culto no fue solo una traición al círculo. Fue el primer gran golpe a la estructura espiritual del mundo, el detonante de un colapso que transformaría a Nosgoth para siempre. Si esta historia ya te está haciendo cuestionar lo que sabías sobre Nosgoth, espera a lo que viene después, porque en unos minutos vas a descubrir un secreto que ha sido enterrado incluso por los propios guardianes. Así que si valoras este tipo de contenido oscuro, profundo y revelador, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal. Tu apoyo no solo alimenta este contenido, también ayuda a desenterrar las verdades que otros prefieren mantener en las sombras. En Blood Omen, Cain exploró la catedral de Avernus. Dentro del complejo había un pasaje fácilmente observable. Estaba cerca del altar principal de la catedral, pero conducía a un lugar de culto muy distinto. Siguiendo ese pasaje, Cain halló otro altar secreto oculto en las catacumbas de Avernus, un altar dedicado a un ser llamado Hashak-Gik. El oscuro camino subterráneo hacia el altar estaba rodeado por incontables esqueletos. El altar en sí se encontraba en una hornacina decorada con cráneos. Sobre él había un libro manchado de sangre, con las siguientes palabras impresas en la página abierta. Y Hashak-Gik habló al mundo, y todos los que escucharon temblaron. Traedme a vuestros primogénitos, y derramad su sangre sobre el altar del mundo, para que yo pueda alimentarme de ellos. Hacedlo sin cuestionar, o sufriréis mi ira por toda la eternidad. Y su voluntad fue cumplida. La fuerza del culto de Hashak-Gik nunca residió únicamente en su fe, sino en su habilidad para manipular y sembrar el miedo como pocos lo han hecho en la historia de Nosgoth. Sus rituales estaban envueltos en un secreto absoluto, realizados lejos de miradas curiosas, en lugares donde la energía del mundo parecía más densa y cargada de sufrimiento. Los relatos de los pocos que sobrevivieron a encuentros con estos rituales hablan de sacrificios, pactos sangrientos e invocaciones de fuerzas que desafiaban incluso las leyes de la magia convencional. El miedo era su principal arma. El culto sabía exactamente cómo manipular la información, difundiendo rumores, visiones y profecías que desestabilizaban hasta a los guardianes más confiados de los pilares. Nadie sabía con certeza dónde estaban o cuántos eran, y precisamente ese desconocimiento los hacía aún más peligrosos. Muchas decisiones importantes fueron tomadas no basándose en hechos, sino en el pánico provocado por simples rumores sobre Hashak-Gik y su influencia. La paranoia se convirtió en una enfermedad contagiosa entre los líderes y habitantes de Nosgoth. El culto aprovechaba cada brecha, corrompiendo figuras públicas, influenciando decisiones políticas y religiosas, e incluso instigando guerras encubiertas entre facciones. Así, el verdadero poder de Hashak-Gik no provenía solo de fuerzas ocultas, sino de la manipulación psicológica que esparcía, transformando el miedo en control
y poco a poco redibujando el destino del continente. El asesinato de Ariel fue solo el inicio de una reacción en cadena que devastaría todo Nosgoth. El culto de Hasakh-Gyk no buscaba simplemente eliminar a una guardiana. Su objetivo era mucho más grande y cruel: desequilibrar todo el sistema mágico del mundo. Al corromper al Círculo de los Nueve y sembrar la locura en sus corazones, el culto se aseguró de que la decadencia se extendiera como una plaga imposible de contener. La muerte de Ariel desencadenó la ruina de los pilares, y cada nuevo guardián que surgía ya cargaba con la marca de la corrupción. El plan de Hasakh-Gyk era sofisticado y a largo plazo: hacer que el propio concepto de equilibrio fuera puesto en duda, volviendo imposible la verdadera restauración del mundo. El caos se convirtió en el nuevo orden, y cada intento de redención no era más que otro movimiento dentro de una red de manipulación. Incluso siglos después, cuando Kain, Raziel y otros protagonistas intentan revertir el curso de la historia, es imposible ignorar las cicatrices dejadas por Hasakh-Gyk. Su verdadera victoria fue instaurar un ciclo de destrucción y duda, asegurando que Nosgoth jamás conociera la paz verdadera. Aunque el culto de Hasakh-Gyk aparentemente fue derrotado durante los grandes conflictos del pasado, sus semillas continuaron germinando en las sombras del futuro de Nosgoth. En ruinas antiguas, artefactos cargados de energía oscura y susurros de rituales olvidados aún resuenan entre aquellos más sensibles a la magia. Nadie puede afirmar con certeza cuántas de estas marcas son restos de su influencia directa, o si son simplemente cicatrices de un terror antiguo que se niega a desaparecer. Las leyendas cuentan que algunos secretos del culto sobrevivieron al paso de los siglos, disfrazados como mitos o cuentos populares. Nuevos líderes fanáticos, inspirados por vestigios de estas doctrinas, surgieron a lo largo de las generaciones, intentando revivir antiguos rituales o buscando reliquias capaces de restaurar el poder de Hasakh-Gyk. El ciclo de miedo y manipulación nunca fue completamente roto, alimentando una constante sensación de que el peligro acecha, listo para regresar cuando Nosgoth menos lo espere. En última instancia, el verdadero legado del culto no está solo en los eventos del pasado, sino en la paranoia y el miedo que continúan moldeando las decisiones de Nosgoth. Mientras la memoria de Hasakh-Gyk persista, siempre existirá la posibilidad de que su influencia regrese, renovando el ciclo de corrupción y caos. Adaptándose a los nuevos tiempos, Nosgoth sigue su curso, siempre en alerta, pues el verdadero horror no es solo lo que ya ocurrió, sino lo que aún podría estar por venir. Y si este viaje inmersivo a las sombras del culto Hasakh-Gyk ha despertado algo en ti, si te ha despertado dudas sobre el verdadero equilibrio de Nosgoth, o si has sentido el peso de secretos prohibidos, entonces dale me gusta ahora y suscríbete al canal. Porque aquí no solo contamos historias, las desenterramos, las cuestionamos y las reescribimos. Toca el timbre, porque lo que acabamos de descubrir es solo el comienzo.